seguir con la segunda entrega de esta introducción a MATLAB, volcada a lo que es el análisis de circuitos eléctricos. Habíamos visto en la primera introducción lo que es MATLAB y cómo es el entorno de trabajo. Ahora vamos a meternos un poco más en lo que es el lenguaje de programación MATLAB, ver cómo se definen las variables, los operadores y cómo internamente trata MATLAB a las variables y cómo operar con matrices. Bien, ya metiéndonos directamente en cómo se define básicamente una variable en MATLAB, o qué es. Primeramente podemos definir lo que es una variable. Bueno, básicamente es el nombre que se le va a dar a una entidad numérica, que ya puede ser un vector, una matriz, eh, también pueden ser entidades de tipo de texto, string, o otro tipo de entidades que vamos a ver un poco más adelante. Pero básicamente la variable es el nombre que se le va a asignar a una entidad. Y para asignar una variable, esta es una de las grandes facilidades que tiene MATLAB, es que directamente se define la variable. Se dice que la variable con el nombre, vamos a ver qué características tiene el nombre, va a ser igual a un valor, a un string, a lo que sea. Es diferente de otros programas o el lenguaje de programación que hay que definir qué tipo de variable previamente tenemos que utilizar. En este caso ya Mandela va a reconocer qué tipo de variable es. Entonces, directamente yendo al programa, vamos a ver, acá nosotros tenemos lo que habíamos dicho, la ventana de comandos, donde se ingresan los comandos, el espacio de trabajo y acá abajo tenemos la ventana de histórico. Entonces, ¿cómo definimos una variable? Es relativamente simple. Directamente le damos un nombre, vamos a decir que la variable se llama X. El signo igual me está indicando que voy a asignarle un valor a esa variable y le asigno, por ejemplo, el valor de 3. Ese sería un comando. Para ejecutar el comando, lo único que tengo que hacer es darle Enter. ¿Y qué es lo que hace MATLAB? Obviamente lo que hace es asignarle un valor a esa variable que yo definí, que lo podemos ver aquí en el espacio de trabajo. Nos va a decir que es una variable con el nombre X, qué valor tiene y el tamaño. Acá me dice 1 por 1. ¿Por qué? Porque yo les había dicho anteriormente que MATLAB fue desarrollado para, sobre todo, el cálculo matricial. Entonces, en realidad, toda la base de cálculo se define en forma de matriz. O sea, MATLAB considera todo como matrices, inclusive un valor que tiene un único valor, dice que es una matriz de 1 por 1. Si tenemos un vector o una matriz, obviamente este tamaño va a cambiar, ¿cierto? Entonces, básicamente, eso es la forma más sencilla de cómo se puede definir una variable, ¿cierto? Acá hay una consideración. Cuando nosotros ejecutamos el código, nos repitió, nos mostró la variable acá como salida. Existe el operador punto y coma, que básicamente el operador en punto y coma anula el resultado mostrado en pantalla. Entonces yo asigno una variable i igual a 5 punto y coma al final de la sentencia y la ejecuto. Vemos que me va a crear la variable, siempre me la crea, pero no me muestra el resultado en pantalla. Entonces lo que hace el operador punto y coma es anular la muestra de los resultados en pantalla. Esto cuando tengo o voy ejecutando muchas órdenes es práctico porque no me va llenando la ventana de comando de información. Entonces, bueno, esa es la forma básica de definir una variable. Volviendo a la presentación, vamos a entrar un poco a lo que son los nombres, las variables y qué características deben tener. Bueno, lo primero que es importante tener en cuenta es que distingue los nombres de las variables entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, por ejemplo, la variable var con b corta y en minúscula es diferente por ejemplo, la definición de la variable var con b mayúscula, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, no son lo mismo en mayúsculas que en minúsculas. Después, otra condición que tienen que cumplir es que siempre debe empezar con una letra, no puede empezar con un número, las variables. Pueden contener números, pero no deben empezar con números. Y pueden tener hasta 63 caracteres. Entonces, bueno, vemos que podemos crear en realidad variables tenemos espacio, ¿no?, para crear variables de una buena cantidad. Generalmente se utiliza o se trata de asignarle los nombres a las variables, nombres representativos, porque una vez que tenemos un código muy extenso,
es más fácil seguir o sea, el desarrollo y los cálculos que va haciendo el código, sí, bueno, le asigno valores más o menos representativos que me den una idea de lo que está representando esa variable. No pueden tener espacio los nombres variables, pero a veces lo que se puede hacer es separar, por ejemplo, vamos a Madrid, damos un par de ejemplos. Por ejemplo, yo le puedo, lo que habíamos demostrado es la variable var igual a 4, por ejemplo, es diferente de la variable var todo con mayúscula, por ejemplo, por más de que tenga el mismo valor. Vemos que acá en el workspace son dos variables diferentes, una con mayúscula y otra con minúscula. Con respecto al nombre de las variables, como les decía hoy, por ejemplo, si yo quiero escribir el nombre de la variable con este nombre, 2var, me va a arrojar un error porque no es posible definir una variable que inicie con número, pero sí le puedo hacer lo siguiente, si le var 2 igual a 5, por ejemplo, en ese caso sí es posible. Entonces, bueno, una condición es esa, las variables no pueden iniciar con números, tienen que tener menos de 63 caracteres. Después otra cuestión que no es una condición, pero generalmente es recomendable que las variables tengan nombres representativos y muchas veces esos nombres pueden estar compuestos por dos palabras. Por ejemplo, yo quiero saber variable primera, entonces muchas veces se puede separar la primera y la segunda palabra con el guión bajo, ¿cierto? Para que sea más fácil leíble, o directamente utilizar eh, la mayúscula para diferenciar la primera de la segunda palabra. Eso ya es una cuestión más de sintaxis y para facilitar después la lectura del código. Obviamente todas estas variables son diferentes porque tienen nombres diferentes, ¿cierto? Después hay una cuestión importante que hay ciertas variables que son variables internas de MATLAB reservadas para uso de MATLAB y que no es recomendable utilizar o asignar para una variable de uso propio, ¿no? Por ejemplo, la variable pi no es otra cosa que el número pi. O sea, internamente MATLAB guarda el número 3,1416 dentro de la variable pi. Entonces yo podría asignarle otro valor a la variable pi, pero no es recomendable porque puede provocar errores en la ejecución de códigos. Entonces si yo quiero, por ejemplo, saber si alguna variable el nombre de una variable que yo quiero utilizar está reservada para MATLAB, por ejemplo, puedo utilizar el comando which, que básicamente le pregunta a MATLAB, ¿cierto? Si cierta variable está reservada. Cuando te dice built-in y te da la dirección, o sea, dónde está alojada, quiere decir que es una variable que está internamente eh, dentro del código alojada en ese directorio. Entonces es una variable de MATLAB. También existe otra forma de averiguar cuáles son las palabras reservadas, ¿no? Utilizando el comando isKeyword, que básicamente lo que, lo que te va a dar es un listado, ¿no? De los nombres de variables reservadas por MATLAB, ¿no? De los más conocidos como los comandos for, if, while, ¿no? Que son utilizados para hacer lazos. Comando break, son todas palabras reservadas por MATLAB para ciertas ejecuciones que obviamente es recomendable no utilizarlas para un nombre de variable. Después existen otras constantes predefinidas por MATLAB como la que dijimos anteriormente. O sea, la variable pi 3,14 está guardada dentro de la variable pi, ¿cierto? Pero existen otras constantes como por ejemplo i y j, que básicamente son las unidades imaginarias de números complejos, ¿cierto? Entonces es recomendable no utilizar esas letras para variables, aunque se puede, pero no es recomendable. Después la variable inf, que básicamente hace referencia a infinito, ¿no? Un número sobre cero. Y después la variable nan, not a number, que básicamente va a representar o va a dar como resultado cuando existe alguna indeterminación eh, en, en las cuentas o en los cálculos que haga MATLAB, ¿cierto? Entonces, todas estas son constantes que utiliza internamente MATLAB, entonces es recomendable no usarlas para nombres de variables. Después existen lo que se llaman funciones predefinidas de MATLAB o funciones built-in, que básicamente son funciones
que ya están incorporadas en el paquete de MATLAB y las podemos utilizar para realizar ciertas acciones. Es lo que yo le decía inicialmente. La gran ventaja que tiene MATLAB es que ya tiene una gran cantidad de funciones que podemos utilizar para hacer operaciones, no tenemos que escribir todo el código de cero, ¿cierto? Obviamente que son funciones que están incorporadas dentro del programa, no son accesibles, es decir, no se puede modificar su código y son obviamente códigos que están muy probados, funcionan rápidamente y son eficientes. Entonces es mejor que crear tu propio, generalmente es mejor porque son códigos muy eficientes, ¿cierto? Dos de las que seguramente van a usar más son dos funciones. Una es el comando clear, que lo que hace es eliminar todas las variables del espacio de trabajo, y el comando clc, que elimina las salidas anteriores en la ventana de comando. O sea, el comando clear es muy útil, básicamente lo que te hace es borrar todas las variables del espacio de trabajo. Obviamente hay que utilizarlo con criterio porque una vez borrada la variable no se puede acceder nuevamente, o sea, hay que crearla nuevamente. Entonces, una vez que yo le doy ejecutar al comando clear, vemos que me desaparecen todas las variables. Y el otro comando muy utilizado es el clc, que lo que me hace es básicamente limpiarme la ventana de comando. clc me limpia todos los comandos que se ejecutaron en la ventana. Como les habíamos dicho, en lo que es la ventana de historial, yo si quiero puedo volver a buscar los últimos, o sea, comandos ejecutados, y haciendo doble clic se van a volver a ejecutar. Entonces, si yo, por ejemplo, borré una variable sin querer y no me acuerdo cómo la creé, directamente puedo buscarlo ahí si quiero, ¿no? Otra opción que tiene el comando clear es que puedo borrar una variable específica si yo le asigno el valor. Por ejemplo, yo solo quiero borrar la variable var con minúscula. Entonces, clear me permite, eh, luego del comando espacio y dándole el nombre exacto de la variable, me permite borrar una única variable o más. Por ejemplo, si vamos a crear nuevamente la variable en var y yo quiero borrar dos variables, por ejemplo, var, las dos variables var, la con mayúscula y la minúscula, directamente le pongo los dos nombres separados por un espacio y me las va a borrar, ¿cierto? Entonces puedo seleccionar qué variables borrar. Una cuestión importante para no tener, o sea, para aumentar la velocidad de escritura, para repetir comandos, una era utilizando la ventana de historial, buscando el comando y ejecutándolo nuevamente. Pero si yo me paro acá en el comando prompt y utilizo la flecha para arriba, me van a ir apareciendo los últimos comandos que se ejecutaron. Entonces yo puedo ir buscando algún comando y repetir nuevamente la, eh, la orden, ¿no? El comando. Obviamente para comandos que se han ejecutado hace pocos pasos, ¿no? Porque va pasando de a uno, ¿cierto? Bien, volviendo a la presentación, además existe una gran cantidad de funciones predefinidas que eso lo van a ir utilizando, pueden buscar dentro em, del menú ayuda, como habíamos dicho, help y el nombre de la función, y les va a dar una descripción de todas esas funciones em, predefinidas. Y van a ver que hay una gran cantidad, como por ejemplo una función rand que te crea números aleatorios entre 0 y 1, min que te calcula el valor medio de un grupo de elementos, el desvío estándar y bueno, y así por delante. Ahora yendo un poco a qué tipos de datos maneja MATLAB. Bueno, básicamente este es el universo de datos que maneja MATLAB. Los más utilizados o los que ustedes por ahí más van a ver es el tipo de dato numérico, obviamente, ¿no? Que tenemos dos subgrupos. Uno sería los que son datos numéricos de tipo punto flotante, ¿no? O sea, valores decimales con diferente tipo de precisión. Y después valores numéricos enteros, ¿no? También con diferente tipo de precisión, con y sin el signo, ¿cierto?
Eso, bueno, es el tipo de dato más habitual, ¿no? Con el que van a trabajar. Todos los que estábamos nosotros trabajando hasta ahora eran valores numéricos. Pero también tenemos lo que se llaman tipo de dato string eh, o tipo de dato texto, que básicamente que se le puede asignar una variable. Mirándolo esto en MATLAB, vamos a limpiar la ventana. Yo puedo, las variables que nosotros teníamos anteriormente, que x igual a 5 es un tipo de variable, ¿no? Es de tipo numérico, ¿cierto? O y igual a 2,5 son todos, este era de tipo entero y este es de tipo punto flotante, ¿cierto? Pero yo puedo asignar una variable, una, un texto, ¿cierto? La única condición que tiene que cumplir para definir una variable de tipo texto es que vaya entre comillas. Entonces, si yo le digo que la variable a sea igual a hola, entre comillas me va a decir, o sea, me va a almacenar dentro de la variable a la palabra hola. Acá se ve que en el espacio de trabajo ya te indica que es una variable de tipo, o sea, en el nombre te va a indicar el tipo de variable. En este caso sería un string una variable de texto, ¿cierto? Otro tipo de variable que tenemos es la variable que se llama booleana, que esa va a tener básicamente dos valores, tipo 0 y 1, que se aplica cuando tenés alguna sentencia lógica. Rápidamente se puede ver que sería, si yo digo la sentencia 2 es menor que 5, me va a devolver dentro de la variable por defecto donde se almacenan los resultados, que es ANS, un valor numérico igual a 1, porque el valor 1 significa positivo, que 2 es efectivamente menor que 5. Si yo le digo 2 es mayor que 5, ahora el valor booleano me va a dar 0. O sea que estas serían variables de tipo booleano, acá se ve, que tienen dos posibles valores, 0 o 1. Y después tenemos lo que se llama manipulador de función o function handle, que básicamente están asociadas sobre todo a los gráficos, ¿no? Son variables que almacenan información asociada a las características de los gráficos, el tipo de letra, de los ejes, el grosor de las líneas, etc. Y otras variables también muy importantes que son los contenedores heterogéneos que tenemos de tipo estructura y celda, que básicamente son variables en las cuales se puede almacenar mucha información ordenada en forma de estructuras. Hay una pequeña diferencia entre celda y estructura, eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente yo, por ejemplo, puedo guardar, por decir, una lista de nombres, por decir los nombres de alumnos en un curso, ¿cierto? Entonces es como guardar dentro de una variable un conjunto de datos ordenados, ¿no? Asignándole un nombre a una variable y ciertos valores, ¿cierto? Entonces es un contenedor de datos, ¿cierto? Bien, siguiendo un poco con la parte de visualización, ¿cierto? De números. Bueno, ¿cómo podemos ver los números en pantalla? Básicamente, MATLAB te permite especificar cómo te muestra los resultados en pantalla. Eh, Esto es importante aclarar que no te modifica la precisión con la que MATLAB trabaja, pero solamente la forma o el formato de que te muestra los números en pantalla. Entonces, el comando utilizado para setear o alterar, ¿no?, el formato de los números es el comando format y una palabra llave, ¿cierto?, que te indica qué tipo de formato quieres ver. Nosotros habíamos estado trabajando hasta ahora con, por ejemplo, habíamos definido la variable i, ¿cierto? Y te la mostraba en este tipo de formato 2,5 exponencial 0, o sea que en este caso está seteado MATLAB para el tipo de formato que se llama short i, ¿no?, que me muestra 5 dígitos más exponente. Este en realidad no es o sea, el formato por defecto. El formato por defecto que viene por MATLAB es el formato short, o sea que ahora estaba cambiado, pero yo lo puedo asignar en cualquier momento. Formato short, eh, ahí lo asigné. Si yo muestro la variable i de vuelta, me lo muestra en este formato que sería de 5 dígitos, eh, considerando la coma, ¿cierto? El formato largo o long que se llama,
que básicamente me muestra la, la variable con 16 dígitos después de la coma, ¿cierto? Eso, bueno, es una forma de setear la forma que te muestra los números en pantalla. Realmente el más utilizado es el formato corto para que sea más fácil leer los números en pantalla y que no te ocupen tanto lugar, ¿cierto? Siguiendo ahora ya con lo que sería la parte de vectores y matrices, que básicamente son los elementos básicos de MATLAB. Como les dije, MATLAB fue desarrollado para el cálculo matricial, entonces toda su estructura se basa en matrices. Todos los datos que almacena y las variables se guardan en forma de matriz. Entonces, ¿cómo considera MATLAB una matriz? Dice que es un elemento que tiene m filas, ¿cierto? Y n columnas, ¿cierto? Entonces, estos indicadores de filas y columnas obviamente me van a permitir después acceder a los elementos de la matriz. Entonces hay que saber que el primer subíndice se refiere a las filas y el segundo subíndice a las columnas, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo defino una matriz? ¿Cómo creo una matriz? Hasta ahora trabajamos con darle el valor a una variable de un solo valor. Entonces, bueno, primero se define la fila cuando yo genero, por ejemplo, un vector A, primero voy a definir las filas, separando cada elemento de la fila por un espacio o por una coma, y después eh, voy a definir las columnas, ¿no? Separando en este caso las columnas por un punto y coma o un enter. Vamos a ver un ejemplo más fácil. Por ejemplo, decir, bueno, voy a definir una variable A. ¿Cómo se define una matriz? Bueno, siempre las matrices van definidas entre corchetes. Entonces, decir, bueno, voy a definir más que una matriz, un vector de 3 elementos, o sea, una fila y 3 columnas, ¿cierto? Entonces acá me muestra el resultado y aquí tengo en el espacio de trabajo el resultado. Vamos a definir ahora otra matriz, una matriz B, por ejemplo, siempre entre corchetes. Les ha dicho que se puede definir los elementos de una misma fila con espacio o también con coma. O sea, en realidad ahora la matriz B va a ser exactamente igual que la matriz A. O sea, es una forma alternativa de definir los elementos de una misma fila. Vamos a definir ahora, por ejemplo, una matriz que tenga una matriz de 2 por 2. Entonces 1, 2 sería los elementos 1 y 2 de la primera fila, columna 1 y 2. Para definir la columna, lo que hago es punto y coma, me está indicando que sería la siguiente columna, 3, 4. ¿Y eso qué me crea? Me crea esta matriz, la matriz 1 y 2 en la primera fila, columnas 1 y 2, 3 y 4, segunda fila, columnas 1 y 2, ¿cierto? Una cosa importante que no habíamos mencionado hasta ahora es que yo puedo visualizar los elementos que hay dentro de una variable acá en el espacio de trabajo simplemente haciendo doble clic. Me abre como si fuera una planilla, ¿cierto?, de Excel, donde puedo visualizar los valores dentro de cada variable y en la posición que tiene, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero ver la variable B, lo mismo, hago doble clic, me va creando otra lengüeta y veo internamente que está almacenado en cada variable. Eso, bueno, es muy útil cuando estoy trabajando con muchas variables y, bueno, y quiero saber exactamente qué hay almacenado en cada posición de la variable, ¿no? Bien, entonces, bueno, esa es la forma de definir las variables o las matrices, ¿cierto? Numéricas en MATLAB. Como, bueno, les habíamos dicho que yo puedo definir una variable, pero por ejemplo yo quiero después acceder a un valor, o sea, un número o básicamente a una posición de la matriz para extraer o saber qué valor tiene o extraer ese valor. Entonces existe lo que se llama la indexación, que básicamente lo que es acceder a una posición específica de una matriz. Por un lado tenemos la indexación bidimensional, que tal vez es la más intuitiva,
que, por ejemplo, si yo tengo una matriz A cuadrada 1, 2, 3, 4, eh, la indexación se hace con el nombre de la variable y entre paréntesis los índices que indican primero la fila y después la columna, ¿cierto? Entonces, de esa forma yo puedo acceder al, al número, por ejemplo, a la fila, perdón, sí, fila 2, columna 2 sería el elemento 4. Esto lo podemos ver directamente en MATLAB, ¿cierto? Vamos a crear la matriz A, como dijimos ahí, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y vamos a acceder al elemento 2. Sería la fila 2, columna 2. Y es el elemento, obviamente, el elemento, el elemento 4, ¿cierto? Si yo quiero acceder al valor 3, ¿qué sería? ¿Cuál sería? Sería la fila 2, en este caso la columna 1, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la forma de acceder a un, básicamente un elemento de una matriz de forma con la doble indexación, pero también existe la indexación lineal, que es para simplificar un poco la forma de acceder y el código. MATLAB lo que considera es en una matriz bidimensional, considera que el orden de los elementos tiene esta lógica, ¿no? Partiendo del elemento de la fila 1, columna 1, descendiendo por la columna, el segundo elemento de la fila 2, o sea, el primer elemento, la columna, tiene el valor 2, o sea, el índice 2, después la fila 3 de la primera columna, el 3, y así sucesivamente. Cuando llego al último valor, paso al primer elemento de la siguiente columna. O sea, todos esos índices son correlativos, entonces yo puedo acceder a un elemento de la matriz con un solo valor. Básicamente lo que hace es transformar una matriz cuadrada en un vector, ¿no? Siguiendo esta lógica de poniendo la columna, eh, las dos columnas o las columnas que tenga en la matriz en forma consecutiva, transponiendo la columna. Entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder al mismo elemento que era al elemento 4 en la matriz A, en este caso, eh, sería, ¿qué valor serían en el caso de índice lineal? Sería 1, 2, 3, 4. O sea, el índice es, es 4, ¿cierto? Si yo quiero acceder al elemento 3, sería 1, 2, ¿no? Sería el índice 2. Entonces, bueno, tenemos dos tipos de formas de acceder a los índices de una matriz. Bien, hay un operador que es muy utilizado y muy práctico también, que es el operador dos puntos. Ese operador tiene dos usos fundamentales. Uno es para utilizarlo en la indexación, o sea, lo que explicamos recién, cómo acceder a ciertos valores de una matriz, que indica básicamente, tiene el significado de todos los elementos, o sea, todos los elementos de ya sea una fila o una columna. Por ejemplo, en esta comando que vemos acá, tenemos la matriz A, me está indicando que quiero acceder o que me muestre todos los elementos de la fila 2, o sea, toda la columna. O sea, quiere decir con los dos puntos, todos los elementos de una cierta columna o fila. Lo mismo con, por ejemplo, la columna 1, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, viéndolo en el ejemplo, yo quiero, por ejemplo, que me muestre todos los elementos de la, de la fila 2, todas las columnas, ¿cierto? Simplemente utilizo el operador dos puntos que me indica que me muestre todos los elementos de esa columna. Si quiero, por ejemplo, de la columna 1, o lo mismo lo puedo hacer con, eh, em, con la fila, es decir, por ejemplo, la fila 2, ¿cierto? Todos los elementos de la columna 2, perdón, muestra el 2 y el 4. Entonces, bueno, el operador dos puntos, por un lado, en lo que es indexación, se refiere a todos los elementos, y después tenemos también otra función muy importante que es para crear vectores.
que básicamente lo que me permite el operador dos puntos es crear vectores con esta sintaxis, básicamente. Yo digo, bueno, un vector X va a ser un vector que tiene un valor inicial y un valor final. Para indicar esos valores utilizo el operador dos puntos, o sea, el valor inicial dos puntos y el valor final me va a crear un vector con una cierta cantidad de elementos. Inclusive puedo definir un incremento, ¿cierto?, que quiero de ese entre los valores iniciales y finales. Vamos a verlo con un ejemplo más fácil. Por ejemplo, yo quiero crear un elemento, una, una matriz, ¿cierto?, que tenga 10 elementos, ¿cierto? Ahí lo vemos, o sea, yo le dije, bueno, quiero que el vector empiece en 1 y termine en 10. En este caso vemos que no le asigné un incremento. ¿Por qué? Por defecto eh, el incremento de los vectores creados es 1, ¿cierto? Si yo quiero un incremento diferente, por ejemplo, yo quiero que vaya de 2 en 2 en vez de 1 en 1. En ese caso se lo tengo que especificar y decirle no, que el incremento de pasos o de elementos eh, sea 2, ¿cierto? Inclusive yo podría definir incrementos negativos, por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, que arranque de 10, vaya con incrementos de 2 hasta 1, ¿cierto? En ese caso, entonces, obviamente, el vector comienza en 10 y va reduciendo de 2 en 2 los valores hasta el último. Entonces, bueno, es una forma muy interesante y rápida, ¿no?, de definir vectores sin tener que hacerlo elemento a elemento, obviamente, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, siguiendo con la presentación, como por ejemplo, si yo quiero eliminar el elemento, algún elemento de una matriz, quiero alterar el elemento por otro o eliminarlo directamente, bueno, lo puedo hacer con básicamente, el operador o en realidad asignándole un valor nulo a un cierto elemento de de una matriz, ¿cierto? Eh, por ejemplo, vamos a mostrarlo directamente en, en MATLAB, ¿cierto? Vamos a decir, bueno, vamos a definir una matriz que tenga eh, estos elementos, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y digo, bueno, quiero borrar, por ejemplo, todos los elementos de la primera columna. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo puedo hacer eso? Básicamente le digo que el elemento, o sea, todos los elementos, todas las filas de la primera columna son igual a 0, o sea, le asigno un valor nulo. En ese caso lo que me hizo básicamente es borrar todos los elementos de de la primera columna. Y bueno, yo quiero borrar todos los elementos ahora de la fina 1, ¿cierto? Eh, y hago ese caso, ¿cierto? Bueno, en el caso que me queda ahora un vector con dos elementos, le digo, por ejemplo, el elemento 2 lo asigno 0 y ahora me queda un único valor. Entonces, la forma de borrar elementos es esa. También lo puedo hacer para cambiar el valor de algún elemento. Por ejemplo, quiero cambiar el valor 6 eh, por otro, o el valor 1 más fácil, que sería el elemento 1, 1. Entonces ahí yo le digo que a el índice 1, o si quieren para ser más claro el 1, 1, vamos a asignarle el valor de 100 ahora. Entonces lo que me hace es básicamente alterar el valor de esa variable, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la forma de eliminar y asignar diferentes valores a una variable, ¿cierto? Vamos ahora a entrar a algo muy importante que es cómo entender un poco cómo MATLAB opera eh, con las matrices. Bueno, básicamente existen dos formas básicas. Una es los operadores de suma, sustracción, multiplicación de tipo matriz y de tipo arreglo.
Bueno, la gran diferencia que tienen es que los operadores de tipo matriz funcionan siguiendo las reglas del álgebra matricial, que ustedes ya conocen, ¿cierto? Cómo se suman matrices, cómo se sustraen, multiplican, división, etc. La diferencia que tienen con los operadores de tipo arreglo es que en el caso del tipo arreglo se utiliza un punto em, eh, previamente al operador, y la gran diferencia es que se trabaja elemento a elemento, ¿cierto? Acá, por ejemplo, vemos los operadores de tipo matriz de suma, multiplicación, división. Vamos a ver un poco cuál es la diferencia con la barra izquierda, un poco más adelante, pero bueno, lo que son operadores de tipo matriz, o sea, la multiplicación se hace siguiendo la lógica de la álgebra matricial, ¿cierto? La división y la potenciación, ¿cierto? Vemos que la diferencia está en el caso de los operadores de tipo arreglo, en el que se interpone o se antepone, en este caso, un punto al operador. Em, por ejemplo, obviamente la suma y la sustracción no cambian porque es la misma lógica, o sea, se van sumando elemento a elemento para obtener el valor final. Pero en la multiplicación sí se observa mucho la diferencia porque en este caso la operación que hace es elemento a elemento utilizando el operador arreglo. Entonces el valor resultante va a ser bastante diferente, lo mismo que la división y la potencia. Esto lo vamos a ver más fácil en un ejemplo. Vamos a definir, por ejemplo, una variable A, ¿cierto? Que tenga los valores 1, 2 y 3, y otra variable B que tenga los variables 4, 5, 6, o sea, los valores. Entonces decir, bueno, si yo quiero definir una variable C que sea la suma de A más B, ¿cierto? Obviamente el resultado va a ser este, ¿cierto? Sumando elemento a elemento, 1, 4, 5 y 6. Que va a ser lo mismo, en definitiva, que hacerlo, que sumar los elementos de la matriz. Si yo quiero multiplicar, por ejemplo, una variable D que me diga que es A multiplicado por B, en este caso me da un error. ¿Por qué? Porque obviamente no puedo multiplicar esas dos matrices porque no cumplen con la condición de tener la dimensión. Las dimensiones internas de la matriz deben coincidir para multiplicar matrices o ser matrices cuadradas. En este caso, A y B. A es una matriz de una fila por 4 y la otra es de, perdón, una por 3 y lo mismo que B. Entonces no es posible multiplicar. Pero ¿qué pasa si yo aplico el eh, operador arreglo? Es decir, antepongo a la multiplicación un punto. Ahí le estás diciendo a MATLAB que ejecute la multiplicación elemento a elemento. Entonces acá se ve que el resultado es elemento a elemento. 4 por 1, 4, 2 por 5, 10, 3 por 6, 18. O sea que hace la multiplicación elemento a elemento. Lo mismo si yo quisiera, por ejemplo, dividir estas dos matrices, me va a dar eh, ese valor, que no es lo mismo que utilizar eh, o sea, el formato de operación por arreglo, que lo que me hace es dividir elemento a elemento eh, las matrices o los vectores A y B. Entonces, bueno, básicamente esa es la gran diferencia de los operadores arreglo y los operadores matriciales, ¿cierto? Básicamente los operadores arreglo trabajan elemento a elemento, ¿cierto? Después tenemos un operador división izquierda que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Ese básicamente es una división también, ¿cierto? Pero en realidad tiene un potencial un poco más elevado que la simple división de matrices. Y eso se ve cuando yo quiero resolver sistemas lineales, ¿no? De ecuaciones.
Cuando yo quiero, vamos a este ejemplo, considerando que yo quiero hallar esta, esta ecuación, o sea, hallar los valores de x en forma matricial, escribo la ecuación como a multiplicado por x igual a b. Si yo quiero hallar los valores de x, tengo que hallar la inversa de la matriz A, multiplicarla por b para hallar los valores de x, ¿no? De las incógnitas. Eso lo puedo hacer de dos formas. Una, hallando la inversa de la matriz A y multiplicándola por b, que MATLAB tiene una función definida que es inv, que básicamente halla la inversa de la matriz, la multiplica por b, o el operador división izquierda, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuál sería la diferencia. Bueno, para eso vamos a ver un ejemplo de un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Definido por estas tres ecuaciones lineales, ¿cierto? X1, X2 igual a 5, 3x1, 4x2, etc. En forma matricial, ¿cómo lo podemos escribir? Bueno, la matriz A en este caso va a ser una matriz que tenga tres filas y dos columnas, 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Y la matriz B, 5, 6 y 9, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa si hacemos esto en MATLAB, ¿cierto? Vamos a definir la matriz A, 1, 2, 4, 7 y 8, ¿cierto? Tengo esa matriz y la matriz B, en este caso, bueno, es una matriz columna, ¿cierto? Que vamos a definirla con este nombre, 5 y 6, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero básicamente decirle, bueno, x va a ser la inversa de A por B? Me va a decir que no es posible resolver ese, ese resultado porque no existe no es posible invertir la matriz A. Lo mismo que decir x es B dividido A. Sería básicamente hacer lo mismo, ¿no? Porque tendría que hallar la inversa. Pero ¿qué pasa si yo aplico el operador división izquierda, ¿cierto? Le digo que A división izquierda B me va a dar un resultado que es básicamente no otra cosa que el resultado de las incógnitas que estoy tratando de buscar. En realidad entonces el operador división izquierda no es simplemente una división de los elementos, sino es un operador un poco más potente que por detrás lo que hace es buscar una solución al sistema de ecuaciones en forma numérica, ¿cierto? O sea, si no puede hacerlo en forma matricial, hallando la inversa de la matriz, eh, lo que hace es directamente utilizar métodos numéricos para hallar la solución del sistema de ecuaciones. Entonces vamos a ver que esto realmente es de gran utilidad para cuando tengamos que resolver sistemas de ecuaciones, en el caso de circuitos eléctricos, por ejemplo, que tengamos sistema de ecuaciones derivados del método de las mallas, el método de tensiones de nodo, etcétera. Entonces vamos a ver que vamos a utilizar el operador izquierda para eh, resolver esas ecuaciones, ¿cierto? Bien, vamos a entonces a dar por terminado este segundo video, la segunda entrega de lo que es la introducción a MATLAB. En el siguiente video vamos a explorar un poco más lo que son las funciones de MATLAB, cómo definirlas y trabajar con ellas.